En 2021, sin previo aviso ni ceremonias de despedida, los pesados candados oxidados sellaron definitivamente las puertas de acero de Bimex. Tras 70 años ininterrumpidos de martilleos y sudor, el silencio que invadió las inmensas naves industriales en la Ciudad de México fue ensordecedor. Resultaba incomprensible. Hubo una época, durante la vibrante década de los 70, en la que de estas mismas líneas de ensamblaje nacía una bicicleta cada pocos minutos. Con más de 1.500 obreros operando a máxima capacidad, este gigante no solo fabricaba bajo la licencia de la prestigiosa firma británica Raleigh, sino que tenía el poder de ensamblar las míticas motocicletas de Yamaha. Fueron ellos quienes enseñaron a pedalear a 3 generaciones de mexicanos. Sin embargo, aquel coloso invencible, que resistió las peores devaluaciones del peso y la vorágine de la globalización, terminó sucumbiendo en la más absoluta soledad, asfixiado por deudas impagables y pasillos vacíos. ¿Cómo es posible que el imperio industrial que movilizó a todo un país y atrajo la mirada del magnate Carlos Slim terminara aplastado bajo el peso de su propio legado? ¿Qué ocurrió realmente puertas adentro cuando el mercado exigió la supervivencia del más barato? Acompáñanos a desenterrar las memorias perdidas entre metales retorcidos y herramientas abandonadas. Esta es la crónica de un sueño forjado en acero, una historia de ambición, orgullo y una inevitable caída. Descubre el verdadero destino de Bimex, la leyenda de dos ruedas de México. Corría el año de 1951. México despertaba a una nueva era, inmerso en un periodo de profundo optimismo económico que los historiadores más tarde bautizarían como el milagro mexicano. Las severas secuelas de la Segunda Guerra Mundial habían forzado a la nación a mirar hacia sus propios horizontes, a reducir gradualmente su histórica dependencia de las importaciones extranjeras y a apostar con fervor por una industrialización nacional agresiva. En las calles de una Ciudad de México que crecía y se expandía a un ritmo vertiginoso, el estruendo de los motores de combustión apenas comenzaba a desplazar el viejo traqueteo de las carretas. Sin embargo, existía una necesidad urgente y totalmente palpable en el aire: movilidad accesible para una clase trabajadora en plena expansión. Las distancias urbanas se alargaban y el pueblo necesitaba con desesperación una forma de transporte diario que no dependiera de la costosa gasolina ni requiriera mantenimientos inalcanzables. Fue exactamente en este escenario de efervescencia demográfica y hambre de progreso donde se plantó la primera y más fuerte semilla de lo que llegaría a ser un auténtico coloso industrial. En el corazón del naciente cinturón industrial de la capital, específicamente en el número 427 de la calle Pino, en la colonia Santa María Insurgentes, comenzaron a levantarse desde los cimientos los muros de una ambición compartida. Bicicletas de México, S.A., de SEBI, que pronto sería conocida, respetada y reverenciada simplemente por sus siglas, Bimex, abrió sus enormes portones por primera vez. En aquellos incipientes y caóticos primeros días, la empresa operaba bajo la humilde denominación de BMS. Para sus fundadores, aquello no era simplemente un galpón destinado al ensamblaje básico. Era una poderosa declaración de intenciones. No querían limitarse a soldar tubos importados de baja calidad. Anhelaban forjar una identidad nacional, robusta y confiable, montada sobre dos ruedas. Las primeras máquinas industriales cruzaron los umbrales de acero. Pesadas prensas, troqueladoras y tornos gigantescos que pronto harían temblar el suelo de concreto de la fábrica, estableciendo el rítmico y ensordecedor latido metálico que marcaría el compás de vida de cientos de familias durante las próximas 7 décadas. Sin embargo, para que el sueño sobreviviera, requería de inmediato un aval innegable de excelencia. Para construir bicicletas que realmente pudieran soportar el trato despiadado de los viejos caminos empedrados y las nacientes, pero irregulares, avenidas de asfalto de México, BMX necesitaba aprender directamente de los mejores maestros. Así se fraguó una alianza histórica y audaz. La joven fábrica mexicana logró asegurar las codiciadas licencias de producción y distribución de Raleigh Industries Limited, la venerable e icónica firma británica que, en aquel momento,
ostentaba el título indiscutible de ser una de las marcas de bicicletas más antiguas, prestigiosas y exigentes de todo el planeta. Obtener esta licencia internacional no fue en absoluto un mero trámite administrativo o un golpe de suerte. Fue un desafío titánico que puso a prueba la viabilidad misma de la compañía. Significaba que los obreros mexicanos, muchos de los cuales provenían de entornos rurales pacíficos y apenas comenzaban a familiarizarse con la brutalidad de la maquinaria pesada, debían alcanzar, igualar y replicar los estrictos estándares de ingeniería forjados en Nottingham, Inglaterra, a miles de kilómetros de distancia. Este fue el primer gran crisol de la empresa. La tensión que se respiraba en las líneas de producción primigenias era absolutamente palpable, casi cortante. Fabricar una bicicleta puede parecer un proceso simple a simple vista, pero dominar la compleja geometría perfecta del cuadro, garantizar que las soldaduras no cedieran jamás bajo el peso de cargas pesadas y lograr el equilibrio milimétrico de cada radio en las ruedas, requería una precisión casi artesanal, ejecutada dentro de un entorno industrial ruidoso, caluroso y opresivo. El calor abrasador de los sopletes, el fuerte olor penetrante a lubricante industrial mezclado con metal recién cortado, y el polvo oscuro suspendido eternamente en el aire, formaban el ecosistema diario de aquellos primeros operarios. Fueron largos meses de ensayos y errores frustrantes, de cientos de piezas descartadas y de turnos físicamente agotadores que llevaban a los hombres al límite. Pero allí, entre las chispas y el sudor, se estaba construyendo algo infinitamente más grande que un vehículo de transporte. Se estaba forjando, desde cero, una fuerza laboral especializada, orgullosa y resistente. Cuando las primeras bicicletas finalmente comenzaron a abandonar la línea de ensamblaje final, bañadas en pintura fresca, brillante, y portando con dignidad los emblemas metálicos en su frente, el ambiente dentro de la fábrica se transformó por completo. Aquellas máquinas ya no eran solo trozos inertes de acero moldeado, eran verdaderos instrumentos de libertad económica y movilidad. Aquellos primeros modelos, diseñados para ser pesados, robustos y prácticamente indestructibles, comenzaron a inundar las calles del país. Los obreros de BMX, al salir de sus extenuantes turnos, podían ver con sus propios ojos a sus vecinos ir al trabajo pedaleando las mismas máquinas que ellos habían ensamblado con sus propias manos, golpe a golpe, en la calle Pino. El gran sueño de acero había tomado por fin una forma física y palpable. La base industrial estaba sólidamente construida, y aunque absolutamente nadie en la colonia Santa María Insurgentes pudiera siquiera imaginarlo en aquel momento, esa semilla recién plantada estaba a punto de germinar hasta convertirse en un imperio inabarcable. Con la llegada de la década de 1970, el modesto galpón de la calle Pino había quedado sepultado bajo el peso de su propio éxito monumental. Bicicletas de México ya no era simplemente una fábrica. Se había transmutado en un auténtico leviatán de la manufactura nacional, un gigante de acero que devoraba materia prima y escupía movilidad a un ritmo frenético. Si en los años 50 el objetivo era sobrevivir y aprender a soldar con precisión británica, en los 70 la meta era el dominio absoluto del territorio. La planta original se había expandido vertiginosamente, devorando terrenos adyacentes hasta convertirse en un complejo industrial masivo donde el sol parecía no ponerse jamás. Las chimeneas exhalaban humo día y noche, y el estruendo de las troqueladoras gigantes se había convertido en el latido constante del corazón industrial de la Ciudad de México. El impacto cultural de BMX era omnipresente. Era virtualmente imposible pararse en una esquina de la capital o de cualquier provincia mexicana sin ver pasar una de sus creaciones. Sus bicicletas, pesadas pero eternas, eran la columna vertebral de la economía informal y el transporte diario. Los carteros del Servicio Postal Nacional pedaleaban sobre los robustos cuadros de acero de BMX, los repartidores de pan, los lecheros, los obreros que se dirigían a sus propias fábricas en la madrugada, e incluso los niños que daban sus primeros tambaleantes paseos en los parques los domingos, todos dependían de las máquinas forjadas en Santa María Insurgentes. La empresa había logrado algo que muy pocas marcas consiguen. Su nombre se había convertido en un sinónimo de la vida cotidiana.
Sin embargo, para los directivos que observaban el febril movimiento de los patios de carga desde sus oficinas acristaladas, dominar el mercado de las bicicletas ya no era suficiente. El hambre de expansión era insaciable. Fue esta ambición desbordante la que gestó el movimiento más audaz en la historia de la compañía. Hacia 1972, el mercado del transporte comenzaba a exigir mayor velocidad y autonomía. Las motocicletas ligeras importadas empezaban a inundar silenciosamente el país, y Bimex, negándose a quedar relegada a la tracción humana, decidió dar el salto definitivo hacia la combustión interna. Con el mismo arrojo con el que décadas atrás habían convencido a los ingleses de Raleigh, la directiva de Bimex dirigió su mirada hacia el este, específicamente hacia la ciudad de Iwata, Japón. El objetivo era colosal: asegurar una alianza estratégica con Yamaha Motors Company. El choque de culturas industriales fue fascinante y brutal. Los ingenieros japoneses, famosos por su disciplina espartana y su obsesión casi microscópica por las tolerancias métricas y la perfección técnica, aterrizaron en una fábrica mexicana caracterizada por la fuerza bruta, el ingenio improvisado y una cultura laboral apasionada pero radicalmente distinta. Para obtener la licencia de ensamblaje, Bimex tuvo que someterse a una metamorfosis interna. Las líneas de producción fueron rediseñadas, se importó maquinaria de precisión inédita en el país, y los obreros más veteranos, aquellos que conocían el acero al tacto, tuvieron que volver a las aulas para aprender los secretos de la mecánica de motores de dos tiempos. El esfuerzo titánico dio sus frutos. Pronto, de las mismas naves industriales que ensamblaban velocípedos, comenzaron a rodar las legendarias motocicletas Yamaha AEV6. Ver salir estas máquinas de las líneas de montaje mexicanas fue un triunfo nacional. Eran motocicletas ligeras, ágiles, ruidosas y sumamente confiables, perfectas para sortear el tráfico cada vez más caótico de la metrópoli. Bimex había logrado lo impensable: democratizar el acceso a la motocicleta en México con calidad japonesa y mano de obra local. La empresa tocó el cielo. Las ventas se dispararon a niveles astronómicos. Los ingresos se multiplicaron exponencialmente, y la fuerza laboral superó la marca de los 1,500 empleados trabajando en 3 turnos ininterrumpidos. No obstante, en la cima de la montaña, el aire es más fino y la visión a menudo se nubla. El crecimiento fue tan vertiginoso, tan embriagador, que una peligrosa sensación de invencibilidad comenzó a infiltrarse en el ADN corporativo de Bimex. Creyendo que la demanda interna sería infinita y que el milagro económico mexicano duraría para siempre, la administración cometió el clásico pecado de la sobreexpansión. Se contrataron créditos masivos para aumentar aún más la capacidad instalada. Las bodegas se atestaron de inventario y piezas de repuesto, asumiendo que todo se vendería tan rápido como se ensamblara. La maquinaria giraba al máximo de sus revoluciones, pero los cimientos financieros que sostenían este inmenso peso empezaban a tensarse de manera invisible. Cegados por el brillo del éxito inmediato y el rugido de los motores japoneses, los líderes de Bimex ignoraron las oscuras nubes macroeconómicas que comenzaban a agruparse lentamente en el horizonte del país. El leviatán de acero corría a toda velocidad sin frenos y con los ojos cerrados, directo hacia el abismo de la década de los 80. El despertar de la década de los 80 trajo consigo una resaca brutal y desoladora para toda la nación. La ilusión del milagro mexicano, aquella burbuja de prosperidad infinita que había impulsado la agresiva expansión de Bimex, estalló con una violencia inusitada en 1982. El gobierno federal, ahogado por una deuda externa insostenible y el colapso de los precios del petróleo a nivel mundial, anunció lo impensable: la moratoria de pagos y una devaluación catastrófica del peso frente al dólar. De la noche a la mañana, el panorama económico del país se fracturó, y con él, los cimientos de miles de empresas. Para el gigante de Santa María Insurgentes, que había apostado su futuro a créditos masivos para financiar su voraz crecimiento corporativo, el impacto fue un golpe directo y casi letal a su línea de flotación. La crisis macroeconómica no fue un fenómeno abstracto que solo se discutía en las elegantes oficinas de los altos ejecutivos. Se sintió casi de inmediato en el frío suelo de concreto de la fábrica.
El primer y más doloroso sacrificio tuvo lugar en la joya de la corona de la empresa, la línea de ensamblaje de motocicletas Yamaha. El modelo de negocio que apenas unos años antes parecía infalible se había vuelto financieramente tóxico. Las piezas de precisión, los componentes del motor y las regalías por la licencia exigían pagos en divisas extranjeras, yenes y dólares, que ahora costaban el triple o cuádruple en pesos devaluados. Por otro lado, los consumidores mexicanos, cuyos ahorros y poder adquisitivo se habían esfumado por la hiperinflación galopante, dejaron de comprar motocicletas de un día para otro. Las inmensas bodegas, antes un orgulloso símbolo de poderío, ahora se erigían como mausoleos oscuros, llenos de un inventario que nadie podía pagar. El día que la gerencia ordenó detener definitivamente la producción de la Yamaha Aiun 6, fue un punto de inflexión lúgubre para los obreros de Bimex. No hubo huelgas ni gritos, solo un pesado y ominoso silencio que se apoderó gradualmente de esa sección específica de la planta. Los mecánicos especializados, aquellos que habían sido cuidadosamente reentrenados bajo la estricta disciplina japonesa, apagaron los tornos de precisión y limpiaron sus herramientas con una lentitud resignada. Las luces de la línea de motores de dos tiempos se apagaron una a una, proyectando largas sombras sobre los esqueletos metálicos que quedaron a medio ensamblar en las cintas transportadoras. Aquella clausura no era simplemente un frío ajuste corporativo en los libros de contabilidad. Era la dolorosa amputación del orgullo tecnológico de la compañía. La asfixia financiera comenzó a filtrarse implacablemente en cada rincón del complejo industrial. Con la línea de motocicletas desmantelada, la supervivencia de la empresa entera recayó nuevamente y de manera exclusiva sobre las tradicionales bicicletas de acero. Pero incluso esa producción básica estaba bajo amenaza. Los proveedores nacionales de tuberías, caucho y pintura, también acorralados por la crisis generalizada, exigían pagos por adelantado y aumentaban sus precios casi semanalmente para protegerse de la inflación. Los gerentes de planta, que años atrás solo se enfocaban en romper récords históricos de producción, ahora pasaban sus días haciendo malabares contables, racionando materiales de forma extrema y retrasando el mantenimiento vital de las máquinas industriales para ahorrar cada centavo posible. En los polvorientos pasillos de la fábrica, la ansiedad de los trabajadores se volvió palpable, casi asfixiante. Los turnos triples se redujeron drásticamente. Los rumores de despidos masivos circulaban con la velocidad del fuego en un pastizal seco. Hombres y mujeres que habían dedicado 20 o 30 años de su vida a Bimex, que habían construido sus casas y educado a sus hijos gracias a sus salarios como ensambladores, llegaban a sus puestos de trabajo con el estómago apretado, temiendo secretamente que su tarjeta de asistencia fuera rechazada en el reloj checador. La atmósfera vibrante y ruidosa de los triunfales años 70 había sido reemplazada por una tensión claustrofóbica. Era el inicio formal de una lucha desesperada, ya no por la dominación absoluta del mercado del transporte, sino por la pura y simple supervivencia de sus familias, mientras el país entero se sumergía sin frenos en lo que la historia llamaría la década perdida. A medida que 1983 avanzaba de forma inexorable, la inflación en México se convirtió en un monstruo indomable que devoraba el valor del peso diariamente. Para la administración de Bimex, la noble intención de mantener a toda su plantilla laboral se transformó rápidamente en una sangría financiera imposible de sostener. Ante la rotunda negativa de los bancos para reestructurar las deudas millonarias y la absoluta imposibilidad de importar acero de primera calidad, la empresa se vio forzada a cruzar una línea roja que sus fundadores habían jurado jamás traspasar: sacrificar la integridad estructural de su propio producto. Las legendarias especificaciones británicas heredadas de Raleigh, aquellas que exigían soldaduras impecables y metales de alta densidad, fueron silenciosamente archivadas en los cajones de la gerencia. En su lugar, los ingenieros de planta recibieron órdenes estrictas y desesperadas de abaratar costos al máximo. Se comenzaron a utilizar aleaciones de tubería mucho más delgadas, pinturas de baja calidad que se descascaraban tras los primeros meses de exposición al sol, y componentes de plástico barato donde antes brillaba un resistente cromo pulido.
Los veteranos de la línea de ensamblaje, aquellos hombres que llevaban el orgullo de su oficio tatuado en sus manos, llenas de callos, ensamblaban estas nuevas versiones con una profunda amargura. Sabían perfectamente que estaban enviando a las calles bicicletas que ya no durarían toda la vida. La reputación de hierro de Bimex comenzaba a oxidarse desde adentro, perdiendo la confianza de su clientela más leal. Pero el extremo abaratamiento de los materiales no fue suficiente para tapar el gigantesco agujero fiscal. La tensión laboral alcanzó un peligroso punto de ebullición. El sindicato, que durante la época de bonanza había sido un aliado pacífico y colaborativo, se vio presionado por una base trabajadora cuyos salarios ya no alcanzaban siquiera para comprar la canasta básica de alimentos. Las huelgas esporádicas y los paros técnicos comenzaron a paralizar las otrora vibrantes naves industriales. El ruido ensordecedor de las troqueladoras fue reemplazado por los ecos de consignas sindicales y el crujir de las fogatas improvisadas que los obreros encendían a las afueras de los grandes portones de la calle Pino durante las frías madrugadas. Las relaciones entre la gerencia y los obreros se fracturaron de manera irreparable. Los directivos, acorralados por los acreedores, veían a los trabajadores como un pasivo insostenible, mientras que los obreros sentían que la empresa que habían construido con su sudor los estaba abandonando a su suerte en el momento más oscuro de la historia nacional. Para principios de 1984, el colapso operativo era absoluto. Las líneas telefónicas de las oficinas ejecutivas no dejaban de sonar con ultimátums de los bancos y amenazas de embargo judicial. La fábrica operaba a menos del 30% de su capacidad total, rodeada de maquinaria apagada que estaba siendo canibalizada, desarmada pieza por pieza de forma clandestina, para reparar las pocas máquinas que aún funcionaban, ya que no había un solo centavo de presupuesto para refacciones legítimas. El imperio fundado en 1951 estaba clínicamente muerto, sostenido apenas por la inercia de su propio peso monumental. Los dueños originales, exhaustos y derrotados por un entorno macroeconómico despiadado, comprendieron que habían llegado al final definitivo de su camino independiente. Si querían que el nombre de Bimex no desapareciera para siempre bajo el mazo de una subasta de quiebra, debían entregar las llaves de su reino. Necesitaban desesperadamente un rescate gigantesco, sin importar de dónde viniera ni el altísimo precio humano e identitario que tendrían que pagar por él. A mediados de 1984, cuando los pesados candados del embargo judicial parecían a solo días de sellar definitivamente los portones de la calle Pino, el destino de Bimex experimentó un giro radical y vertiginoso. No se trató de un rescate gubernamental ni de un milagro espontáneo, sino de una intervención corporativa fríamente calculada. Durante los peores años de la crisis económica mexicana, mientras la mayoría de los inversionistas huían despavoridos del país o escondían su capital en el extranjero, un joven y astuto empresario llamado Carlos Slim Elú implementaba una estrategia agresiva y contracorriente: adquirir a precio de remate empresas históricas, con bases operativas sólidas, que estuvieran al borde del abismo. A través de su creciente conglomerado, Grupo Carso, Slim extendió su red de adquisiciones y atrapó al gigante caído de las bicicletas. La transición de poder no tuvo absolutamente nada de romántica. Fue una operación financiera rápida, estéril y quirúrgica. Una brumosa mañana de octubre, el paisaje habitual de la fábrica cambió abruptamente. Las puertas principales no se abrieron para recibir camiones cargados con tubería de acero, sino para dar paso a una caravana de automóviles sobrios, de los que descendió un ejército de auditores, abogados corporativos y analistas financieros con trajes impecables. Para los obreros que los observaban desde las trincheras de las líneas de ensamblaje, con las manos manchadas de grasa y los rostros cansados, aquellos hombres parecían alienígenas descendiendo sobre un mundo de metal y sudor. Los fundadores originales, aquellos pioneros que habían firmado la legendaria alianza con Raleigh décadas atrás, firmaron la cesión total de sus acciones y abandonaron las oficinas en silencio, cerrando el primer y más apasionado capítulo en la historia de la compañía. La inyección masiva de capital que trajo Grupo Carso fue como una descarga de desfibrilador directo al corazón detenido de Bimex.
De inmediato, se liquidaron las deudas bancarias más urgentes, se renegociaron los plazos con los proveedores de materias primas, y para el alivio profundo de más de 1,000 familias, se reactivó el pago puntual de las nóminas atrasadas. Las luces de la inmensa nave industrial volvieron a encenderse en su totalidad, y el familiar y ensordecedor ruido de las troqueladoras resurgió de sus cenizas. Hubo, durante unas breves semanas, un ambiente de auténtica celebración y gratitud entre los sindicatos. Creían genuinamente que la pesadilla había terminado y que la empresa volvería a ser exactamente la misma de antes. Sin embargo, el choque cultural que se avecinaba sería devastador. Hasta ese momento, a pesar de su tamaño titánico, Bimex había sido administrada con la idiosincrasia de una inmensa familia tradicional. Los gerentes de la vieja guardia solían caminar por los pasillos de producción, conocían los nombres de pila de los capataces, entendían el comportamiento térmico del acero y valoraban la intuición del trabajador experto. Pero la nueva directiva de Grupo Carso operaba bajo un paradigma radicalmente opuesto: la eficiencia absoluta y la optimización despiadada de los recursos. De la noche a la mañana, la fábrica dejó de ser vista como un santuario donde se forjaba la movilidad de México, para convertirse en una simple, fría y compleja hoja de cálculo en el portafolio del corporativo. Los nuevos administradores, que jamás en su vida habían empuñado un soplete de soldadura ni ajustado la cadena de un velocípedo, comenzaron a imponer doctrinas de rendimiento implacables. Se instalaron relojes checadores adicionales. Se cronometró cada movimiento en la cadena de montaje con precisión militar y se implementaron sistemas de auditoría para rastrear el desperdicio hasta del último tornillo. El alma artesanal y pasional de Bimex, aquella que había tolerado el error humano en nombre del aprendizaje, fue brutalmente aplastada bajo el peso de la métrica financiera. La empresa había salvado su cuerpo de la bancarrota, pero estaba a punto de perder su identidad histórica en el proceso. La purga silenciosa comenzó apenas unos meses después de que los nuevos dueños se instalaran en las oficinas de cristal, con vista a la calle Pino. Para los analistas de Grupo Carso, el principal obstáculo para alcanzar la rentabilidad proyectada no era la maquinaria anticuada, sino la propia cultura laboral de la empresa. Los capataces veteranos, aquellos hombres con el cabello encanecido por el polvo de metal y las manos marcadas por décadas de soldadura, poseían una autoridad moral intocable entre los obreros. Conocían cada engranaje, cada vibración y cada defecto de las troqueladoras gigantes. Sin embargo, para la nueva administración corporativa, estos hombres representaban una resistencia inaceptable al cambio. Bajo la justificación de una reestructuración estratégica, la empresa comenzó a ofrecer paquetes de jubilación anticipada y liquidaciones agresivas. Uno a uno, los maestros mecánicos que habían sido entrenados originalmente bajo los estrictos estándares británicos de Raleigh y más tarde bajo la disciplina japonesa de Yamaha, fueron empujados cordialmente hacia la puerta de salida. En su lugar, las líneas de producción fueron intervenidas por una nueva generación de supervisores, jóvenes ejecutivos recién graduados con maestrías en administración de empresas, armados con cronómetros y hojas de cálculo, pero que jamás habían ensamblado un eje de pedales con sus propias manos. Este reemplazo generacional y cultural fracturó el espíritu de la fábrica. La comunicación se volvió áspera y unidireccional. Las decisiones sobre qué tipo de acero comprar o qué aleación utilizar ya no se consultaban con el piso de producción. Bajaban como dictámenes inamovibles desde los despachos financieros. El objetivo corporativo era claro y tiranizaba cada aspecto del trabajo diario: maximizar el margen de ganancia por unidad producida a cualquier costo. Para lograrlo, los ingenieros de Carso ordenaron una estandarización brutal. Se eliminaron los detalles estéticos que encarecían el proceso, se redujo el grosor de los cuadros de acero al mínimo aceptable por las normas de seguridad y se cambiaron los proveedores locales de confianza por contratistas que ofrecieran el precio más bajo del mercado. Las bicicletas Bimex que comenzaron a salir de la fábrica a finales de los 80 ya no eran las mismas máquinas indestructibles que habían conquistado las calles de México en décadas anteriores. A simple vista,
Mantenían la misma silueta clásica y los mismos colores brillantes. Pero los obreros que las ensamblaban sabían la amarga verdad. Sentían la ligereza sospechosa del metal inferior y veían cómo las piezas de plástico reemplazaban al resistente cromo pulido. El orgullo artesanal que antes los impulsaba a revisar cada tuerca antes de enviar una bicicleta al área de embalaje fue sustituido por el miedo constante a no cumplir con la abrumadora cuota diaria impuesta por los nuevos sistemas de métricas de rendimiento. En los informes anuales entregados a la Junta Directiva de Grupo Carso, la intervención fue declarada un éxito rotundo. Los números rojos habían desaparecido, las deudas estaban controladas y Bimex volvía a ser una empresa rentable en el papel. El conglomerado de Carlos Slim había logrado resucitar al gigante caído, inyectándole disciplina corporativa y capital fresco. Pero la victoria era peligrosamente superficial. La empresa había recuperado su pulso financiero, pero en el frío quirófano de la reestructuración había perdido su alma histórica y la lealtad inquebrantable de su fuerza laboral. Se había convertido en un coloso con pies de barro, operando con una calidad mermada y un ambiente interno cargado de resentimiento. Sin saberlo, la nueva y eficiente administración había dejado a Bimex estructuralmente vulnerable justo en el momento más crítico. Mientras los ejecutivos celebraban sus bonos de productividad a principios de los años 90, en el horizonte internacional se gestaba una tormenta Comercia L que pondría a prueba no solo sus hojas de cálculo, sino la viabilidad misma de la manufactura mexicana. El amanecer de la década de 1990 trajo consigo una falsa sensación de estabilidad. Tras la tormenta inflacionaria de los 80 y la severa purga corporativa impuesta por Grupo Carso, Bimex operaba con la precisión fría y calculada de un reloj financiero. Los números en los balances generales por fin cuadraban, los pasivos estaban bajo control, pero el ambiente dentro de los muros de la calle Pino era tenso y desprovisto de la antigua pasión. Los obreros sobrevivientes trabajaban bajo el constante escrutinio de los cronómetros y los supervisores de rendimiento, ensamblando bicicletas que ya no inspiraban el orgullo artesanal de antaño, sino que representaban meras cuotas de producción diaria. Sin embargo, mientras los ejecutivos en sus oficinas climatizadas proyectaban gráficas de crecimiento lineal y celebraban la recuperación técnica de la empresa, un sismo geopolítico de proporciones históricas se estaba gestando en los pasillos de los poderes gubernamentales. El mundo cerraba sus fronteras ideológicas y abría de par en par las puertas comerciales. México estaba a punto de dar un salto sin paracaídas hacia el vacío de la globalización. El 1 de enero de 1994, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN, entró en vigor acompañado del estruendo de los fuegos artificiales y los grandilocuentes discursos políticos que celebraban el supuesto ingreso del país al codiciado primer mundo. A la población se le prometió que las fábricas mexicanas competirían de tú a tú con las potencias de Estados Unidos y Canadá. Pero para la industria manufacturera tradicional, las promesas gubernamentales se convirtieron rápidamente en una trampa mortal y asfixiante. Las barreras arancelarias proteccionistas que durante décadas habían actuado como un escudo impenetrable para gigantes nacionales como Bimex, fueron derribadas casi de la noche a la mañana. La verdadera tragedia fue que el peligro letal no llegó del norte en forma de sofisticadas y costosas bicicletas estadounidenses. Llegó del este, en inmensos buques de carga que atracaban silenciosamente en los puertos del Pacífico mexicano, repletos de contenedores provenientes de Asia y muy específicamente de China. La invasión comercial fue absoluta, silenciosa y abrumadoramente veloz. En cuestión de meses, las bicicletas de origen asiático inundaron los mercados informales, las grandes tiendas departamentales y las aceras de todas las ciudades del país. A simple vista, para el consumidor inexperto, lucían espectaculares. Colores fluorescentes llamativos, diseños aerodinámicos copiados descaradamente de modelos europeos de alta gama, y sistemas de múltiples velocidades adornados con componentes plásticos brillantes. Pero su arma más letal y destructiva no era su estética desechable, era su precio. Una bicicleta importada costaba, en el mostrador final para el público, menos de lo que a Bimex le costaba simplemente comprar
la tubería de acero crudo para fabricar un solo cuadro. Era un modelo económico basado en subsidios estatales masivos en su país de origen y una mano de obra a un costo tan bajo que resultaba imposible de igualar. Una ecuación matemática que rompía cualquier regla de competencia leal que los ejecutivos mexicanos hubieran estudiado en sus maestrías. Al principio, la soberbia institucional cegó por completo a la administración. En los memorándums internos de Bimex, las primeras oleadas de importaciones asiáticas fueron descartadas con un profundo desdén, tachándolas de ser simples juguetes desechables que se desarmarían irremediablemente al chocar con el primer bache de la ciudad. Creían, con una terquedad nacida de la nostalgia por su antigua gloria, que el consumidor mexicano valoraría la lealtad histórica y seguiría prefiriendo la supuesta tradición de su marca nacional. Fue un error de cálculo monumental y fatal. En un país que aún arrastraba las profundas cicatrices de la devaluación económica, donde el poder adquisitivo de la clase trabajadora seguía siendo raquítico, el precio era el único y absoluto rey dictador. Los padres de familia, enfrentados en las tiendas a la dura decisión de comprar una bicicleta nacional costosa y de diseño anticuado, o una colorida máquina asiática por la mitad del precio, no dudaban ni un solo segundo. Las ventas de Bimex se desplomaron con la misma fuerza violenta de un ancla de plomo arrojada al fondo del océano. Los enormes patios de carga en Santa María Insurgentes, que apenas unos años atrás habían vuelto a llenarse de camiones distribuidores bajo la nueva gestión, comenzaron a paralizarse de nuevo, sumidos en una quietud aterradora. Esta vez el enemigo no era la falta de demanda interna por una crisis inflacionaria. Era una hemorragia letal de clientes leales que desertaban en masa hacia la competencia extranjera. El imponente imperio corporativo se dio cuenta, demasiado tarde, de que la misma política de apertura comercial, que estaba enriqueciendo a otras divisiones del país, estaba condenando a muerte a su histórica subsidiaria de dos ruedas. La verdadera guerra de precios apenas comenzaba, y Bimex estaba completamente desarmada. Ante la innegable hemorragia de ventas, la directiva de Bimex intentó un contraataque desesperado en los tribunales comerciales. Los abogados corporativos inundaron las oficinas de la Secretaría de Economía con expedientes voluminosos, exigiendo la imposición inmediata de cuotas compensatorias y aranceles antidumping contra las bicicletas de origen asiático. Argumentaban, con pruebas irrefutables, que el acero y las refacciones extranjeras estaban ingresando al país a precios muy por debajo de su costo real de producción. Una práctica desleal que amenazaba con aniquilar a toda la industria nacional. Sin embargo, la burocracia gubernamental, embelesada con las promesas de la apertura de mercados y temerosa de violar los nuevos tratados internacionales, operó con una lentitud desesperante. Para cuando se aprobaron algunas medidas proteccionistas tibias, el daño ya era irreversible y, peor aún, los importadores encontraron rápidamente lagunas legales, triangulando la mercancía a través de terceros países para evadir las sanciones. La vía legal resultó ser un callejón sin salida. Acorralados por los números rojos y con los inventarios acumulando polvo en las bodegas, los altos ejecutivos tomaron la decisión más dolorosa y destructiva en la historia de la compañía. Si el mercado exigía precios bajos por encima de cualquier otra consideración, Bimex tendría que descender a las trincheras del abaratamiento extremo. La orden bajó desde las oficinas climatizadas hasta el ruidoso piso de producción con una frialdad matemática. Reduzcan los costos de manufactura al mínimo indispensable. Fue una sentencia de muerte para la esencia misma de la marca. La metamorfosis en las líneas de ensamblaje fue rápida y trágica. Los robustos tubos de acero de alta densidad, que otrora garantizaban una vida útil de décadas, fueron reemplazados subrepticiamente por aleaciones delgadas y endebles que cedían ante el menor impacto. Las pesadas coronas de metal y los pedales de aluminio reforzado, forjados para soportar el castigo de los baches y el peso de las cargas de los repartidores, se sustituyeron por componentes de plástico barato que se resquebrajaban bajo la presión del uso diario. El proceso de pintura, que antes incluía varias capas de esmalte protector anticorrosivo, se redujo a una sola pasada superficial
que comenzaba a oxidarse con la primera lluvia. Para los obreros que aún conservaban su empleo, ensamblar estas nuevas versiones fue una tortura psicológica intolerable. Los soldadores veteranos, que en los años 70 se enorgullecían de crear máquinas indestructibles bajo las estrictas normas de Raleigh, ahora se veían obligados a unir piezas frágiles, sabiendo que estaban produciendo chatarra desechable. La moral en la calle Pino se hundió en un abismo oscuro. Ya no había camaradería ni orgullo artesanal, solo el silencio tenso y avergonzado de hombres que sentían que estaban traicionando su propio legado, obligados a estampar el legendario logotipo de BMX en bicicletas que ellos mismos jamás comprarían para sus propios hijos. El veredicto del mercado fue implacable. Las familias de clase trabajadora, los carteros y los comerciantes informales, que por pura nostalgia y lealtad acudieron a comprar los nuevos modelos esperando la durabilidad de antaño, se encontraron con cuadros que se fracturaban en cuestión de meses y rines que se deformaban con una facilidad alarmante. La traición a la confianza del consumidor fue el golpe de gracia. El nombre de Bamex, que durante casi medio siglo había sido un sinónimo absoluto de resistencia y calidad mexicana, se transformó rápidamente en el blanco de quejas amargas y decepción generalizada. A medida que la década de los 90 agonizaba y daba paso a los años 2000, la inmensa fábrica se fue vaciando como un cuerpo perdiendo su sangre gota a gota. Naves industriales enteras fueron clausuradas y sumidas en la oscuridad, sus gigantescas troqueladoras cubiertas con lonas polvorientas. La invasión comercial no disparó una sola bala, pero logró desmantelar desde adentro al gigante de acero. La globalización había ganado la guerra y Bimex, habiendo sacrificado su alma en un vano intento por sobrevivir, se preparaba para enfrentar sus años más oscuros y solitarios. Para cuando despuntó la década de los 2010, el panorama físico y financiero de Bimex era desolador. La monumental nave industrial ubicada en la colonia Santa María Insurgentes, que en los efervescentes años 70 llegó a albergar a más de 1,500 obreros en 3 turnos ininterrumpidos, se había transformado en un inmenso y lúgubre mausoleo de acero. Más del 80% de las instalaciones se encontraban clausuradas, envueltas en sombras y sumidas en un silencio sepulcral que solo era roto por el eco ocasional de pasos solitarios. Las gigantescas troqueladoras y las prensas hidráulicas, que alguna vez fueron el corazón palpitante de la manufactura nacional, yacían cubiertas por gruesas lonas grises, acumulando capas de polvo y óxido bajo luces fluorescentes, fundidas que nadie se molestaba en reemplazar. La empresa estaba técnicamente en soporte vital, respirando únicamente gracias a la inercia comercial de sus últimos clientes institucionales. Ante la aplastante realidad de que competir en el mercado de las bicicletas convencionales contra el colosal volumen y los precios ínfimos de Asia era una batalla perdida, los remanentes de la directiva intentaron orquestar una última y desesperada maniobra de supervivencia. Si Bimex no podía ganar la guerra en las calles, intentaría refugiarse en los nichos que apenas comenzaban a tomar fuerza. El plan de emergencia consistió en dar un giro radical hacia las tendencias de la nueva era: la producción de bicicletas estáticas para el emergente mercado del fitness casero, la introducción de modelos plegables para los oficinistas urbanos y el desarrollo de bicicletas con asistencia eléctrica, e-bikes. Sobre el papel, en las escasas reuniones de junta que aún se celebraban, la estrategia sonaba coherente y adaptativa. Parecía el salvavidas perfecto para modernizar la marca y rescatarla del abismo. Sin embargo, la realidad en el piso de producción era trágicamente distinta. Estas nuevas líneas de productos no nacieron de un sólido departamento de investigación y desarrollo con presupuestos millonarios. Nacieron de la pura y cruda desesperación. Al carecer de liquidez para diseñar tecnología propia, los ingenieros se vieron obligados a improvisar. La fabricación se redujo, en la práctica, a importar kits de motores eléctricos, baterías y monitores digitales de baja gama desde China, para luego intentar adaptarlos y atornillarlos a los pesados cuadros de acero que la fábrica apenas lograba soldar con su maquinaria obsoleta. Era un matrimonio forzado y torpe entre la metalurgia pesada del siglo XX y la electrónica barata del siglo XXI.
para la pequeña resistencia de obreros veteranos que aún deambulaban por la fábrica, hombres y mujeres de 60 años que habían dedicado su vida entera a la empresa. Este proceso representó la humillación final de su oficio. Ellos, que en su juventud habían dominado los secretos de las tolerancias milimétricas en los motores de combustión de Yamaha y habían forjado las legendarias bicicletas de ruta bajo las normas de rally, ahora pasaban sus agotadoras jornadas conectando frágiles cables de colores y pegando calcomanías en pantallas LCD de plástico. El orgullo mecánico que alguna vez definió a la plantilla laboral se evaporó por completo, reemplazado por un sentimiento de profunda alienación y tristeza al ver cómo su histórica fábrica de manufactura se había degradado a un simple taller de ensamblaje de componentes foráneos. La presión psicológica sobre estos últimos trabajadores era asfixiante. A pesar de que los pedidos eran cada vez más escasos, la carga laboral individual se había triplicado debido a los constantes recortes de personal. Los obreros tenían que operar máquinas en estado crítico, corriendo el riesgo de sufrir accidentes, porque el presupuesto para mantenimiento industrial y refacciones de seguridad era absoluta y literalmente inexistente. Para empeorar el calvario, el Departamento de Finanzas, asfixiado por los embargos y la falta de flujo de efectivo, comenzó a retrasar el pago de las nóminas. Al principio fueron retrasos de un par de días, luego semanas enteras. Los trabajadores llegaban a las naves industriales frías y oscuras, sabiendo que, a fin de mes, quizás no habría un cheque esperándolos para alimentar a sus familias. Pero seguían asistiendo, empujados por el terror a perder sus antigüedades y la vana esperanza de que la legendaria Bimex, de algún modo milagroso, volvería a resurgir de sus cenizas. El fracaso comercial de la estrategia de diversificación fue tan rápido como predecible. Las bicicletas estáticas y los modelos eléctricos de Bimex, ensamblados con piezas de baja calidad y sin una campaña de marketing que los respaldara, llegaron a los estantes de las tiendas departamentales como fantasmas de una marca que el consumidor ya consideraba obsoleta. Las nuevas generaciones de ciclistas urbanos, aquellos que buscaban movilidad ecológica y diseño vanguardista, pasaban de largo frente a los productos de la compañía mexicana para adquirir marcas internacionales de alta gama, o irónicamente, importaciones asiáticas mucho más estilizadas y baratas. En menos de 2 años, los almacenes de la calle Pino volvieron a saturarse. Sin embargo, esta vez no estaban llenos de bicicletas mecánicas de acero indestructible, sino de frágiles monitores LCD acumulando polvo y costosas baterías de litio que, en el abandono y la oscuridad de las bodegas sin climatizar, comenzaban a degradarse de manera irreversible. La asfixia financiera alcanzó entonces un punto de no retorno. Con los ingresos prácticamente congelados y el inventario pudriéndose en los patios, la maquinaria corporativa entró en una fase de canibalismo terminal. Los proveedores nacionales de acero, pintura y caucho, a quienes la empresa les adeudaba millones de pesos desde hacía años, cortaron definitivamente las líneas de crédito. Incluso los servicios más básicos comenzaron a fallar. Durante los gélidos inviernos de finales de la década, la inmensa fábrica sufrió cortes de electricidad recurrentes debido a las facturas impagas. Los pocos obreros que quedaban se veían obligados a utilizar linternas para poder ver dentro de las naves industriales y recurrían a encender pequeñas fogatas en tambos metálicos en el estacionamiento para no congelarse durante los turnos nocturnos, que ahora consistían más en vigilar que en producir. El tejido social dentro de Bimex se fracturó de forma desgarradora. Las oficinas administrativas, ubicadas en la parte frontal del complejo, comenzaron a vaciarse misteriosamente. Altos ejecutivos y gerentes de recursos humanos renunciaron en silencio, abandonando el barco antes del naufragio final y dejando a los trabajadores de la planta sin interlocutores. La desesperación se apoderó de los sindicatos. Las huelgas ya no eran paros estratégicos para exigir mejores salarios o bonos de productividad. Eran gritos de auxilio para reclamar las semanas de sueldo atrasado que necesitaban para comprar comida. En un acto de profunda lealtad mezclada con desconfianza, grupos de obreros comenzaron a hacer guardias de 24 horas dentro de la planta. Dormían sobre cartones junto a las inmensas troqueladoras de los años 70,
temiendo que, en el amparo de la madrugada, algún representante legal de la empresa intentara desmantelar las máquinas y venderlas como chatarra para pagar las deudas fiscales. Para el año 2019, Bimex era un coloso zombie, una entidad legal que existía únicamente en los tribunales y en los registros de embargo. Las líneas telefónicas habían sido cortadas por falta de pago, y el musgo comenzaba a abrirse paso entre las grietas del concreto en los patios de maniobras. La producción se había detenido por completo. No había un solo tubo de acero para soldar, ni un gramo de pintura en los compresores. Los trabajadores asistían diariamente a sus puestos no para trabajar, sino para registrar su asistencia, atrapados en un limbo jurídico donde la empresa no los despedía para evitar el pago de liquidaciones millonarias, pero tampoco les pagaba su salario regular. Cuando la pandemia global azotó a México a principios de 2020, paralizando por completo la economía del país y forzando el cierre de actividades no esenciales, el virus simplemente actuó como el verdugo final de un condenado a muerte que llevaba años agonizando. Las pesadas puertas de la colonia Santa María Insurgentes se cerraron bajo las restricciones sanitarias gubernamentales, pero todos los que estaban adentro sabían la oscura y amarga verdad. Esas puertas jamás volverían a abrirse para recibir un nuevo amanecer industrial. El silencio se tragó finalmente a la fábrica, preparando el escenario para el acto final de la tragedia. El año 2021 amaneció sin esperanza para Bicicletas de México. Lo que comenzó como una pausa temporal obligada por la crisis sanitaria global de 2020 se había transformado rápidamente en un coma inducido del cual el gigante de acero jamás despertaría. La pandemia no fue la causa de la muerte. Fue simplemente el verdugo implacable que dictó la sentencia final a un enfermo terminal que llevaba más de una década agonizando. En los primeros meses del año, los fríos y calculadores despachos de abogados que representaban a los principales acreedores de Bimex, liderados por instituciones bancarias y proveedores internacionales que habían agotado, hasta la última gota de su paciencia, ejecutaron la estocada definitiva. Presentaron ante los tribunales mercantiles de la Ciudad de México la demanda formal y absoluta de concurso mercantil y quiebra. El proceso judicial fue rápido, estéril y carente de cualquier tipo de piedad o romanticismo industrial. Para los jueces que sellaron y firmaron los gruesos documentos legales, Bimex no era la legendaria fábrica que había enseñado a pedalear a 3 generaciones de mexicanos. Era simplemente un expediente acumulativo de deudas impagables, pasivos laborales monumentales y activos fijos severamente depreciados. La orden de liquidación total fue emitida con carácter irrevocable. Después de exactamente 70 años de historia, de resistir crisis inflacionarias, tratados de libre comercio y la voracidad absoluta de la globalización, la empresa perdía finalmente y de manera legal su derecho a existir. La noticia de la quiebra definitiva no llegó a la colonia Santa María Insurgentes a través de un emotivo discurso corporativo, sino mediante la fría y tajante colocación de sellos de clausura judicial en las inmensas puertas de acero de la calle Pino. Sin embargo, los líderes sindicales, en un último esfuerzo de dignidad, lograron negociar un último acceso al complejo. Se convocó a los pocos trabajadores que aún figuraban en la nómina oficial para un encuentro final. No era un llamado para un turno de producción, era un funeral a puertas cerradas. Aquella lúgubre mañana de 2021, la pálida luz del sol penetró con dificultad a través de los ventanales sucios y rotos de la nave principal, iluminando partículas de polvo que danzaban lentamente sobre las máquinas apagadas. Cerca de 200 hombres y mujeres, los últimos y desgastados guardianes del imperio, cruzaron los portones por última vez. Caminaron en un silencio aterrador a través de los inmensos pasillos que alguna vez ensordecían con el rítmico latido de las troqueladoras y el siseo ardiente de los sopletes. La atmósfera era tan pesada que resultaba difícil respirar, cargada con una mezcla asfixiante de tristeza profunda, incredulidad absoluta y una rabia silenciosa y contenida. Se congregaron en el patio central de maniobras, el mismo lugar de concreto donde, en la gloriosa década de los 70, se alineaban cientos de camiones diarios, cargados con flamantes motocicletas Yamaha e indestructibles bicicletas de ruta. Ahora,
El suelo estaba agrietado e invadido por la maleza. Cuando el representante legal tomó la palabra frente a la multitud, utilizando un megáfono desgastado porque la electricidad comercial de la planta había sido cortada meses atrás, sus palabras confirmaron lo que todos ya sabían en sus corazones, pero se negaban a aceptar en sus mentes. La empresa ha sido declarada en quiebra oficial. No hay operaciones de rescate. No hay más producción. A partir de este momento, las puertas se cierran para siempre. La frase cayó como un bloque de plomo sobre la multitud. Hombres fornidos, mecánicos estoicos que habían dedicado 30, 40 años de su vida a ensamblar la movilidad del país, rompieron en llanto sin vergüenza. Sus manos endurecidas y marcadas por décadas de lidiar con metal fundido y grasa industrial, temblaban de impotencia mientras escuchaban la sentencia. Tras el gélido anuncio legal, se les otorgaron escasas 2 horas para recoger sus pertenencias personales y abandonar las instalaciones. La orden desató un peregrinar doloroso y fantasmagórico. Los obreros caminaron lentamente hacia la zona de los vestidores, abriendo taquillas oxidadas que durante décadas habían sido sus únicos refugios personales dentro del ruidoso infierno industrial. Sacaron fotografías amarillentas de sus familias, herramientas gastadas que habían comprado con su propio dinero, y viejos uniformes manchados de aceite que llevaban el legendario logo de Bimex bordado sobre el corazón. Cada objeto retirado de esos casilleros era un testimonio mudo de una vida entera dedicada al acero, una vida que ahora estaba siendo empaquetada, sin ceremonias, en cajas de cartón. Antes de abandonar definitivamente el piso de producción, un pequeño grupo de obreros veteranos realizó un recorrido final, casi ritual, por las líneas de ensamblaje. Caminaron lentamente entre las inmensas troqueladoras y las prensas de estampado. Hubo gestos de una profunda e íntima reverencia. Manos callosas acariciando por última vez las frías y polvorientas carcasas de acero. Toques de despedida a las máquinas que, durante décadas, habían sido compañeras mudas de jornadas extenuantes, testigos de sus juventudes, de sus matrimonios y del crecimiento de sus hijos. Para los liquidadores y abogados que observaban la escena desde la distancia, con sus portafolios de cuero y relojes costosos, aquellos aparatos no eran más que chatarra depreciada, lista para la subasta. Pero para los hombres que las habían operado, eran extensiones metálicas de sus propias vidas. El acto definitivo de desconexión fue brutal en su simplicidad. Bajo la estricta mirada de los interventores legales, el jefe de mantenimiento, un hombre que llevaba 45 años laborando en el complejo, fue escoltado hasta el cuarto de máquinas principal para bajar el interruptor general. El pesado sonido metálico de la palanca de alta tensión, cortando el suministro eléctrico, resonó como el disparo de gracia en el silencioso interior de la fábrica. El leve zumbido de los transformadores, que durante décadas había sido el constante ruido de fondo de la calle Pino, se apagó de golpe, sumiendo a las naves industriales en una oscuridad y quietud absolutas, casi sepulcrales. El corazón mecánico de Bicicletas de México dejó de latir oficialmente. A las 12 del mediodía en punto, la procesión de trabajadores emergió a la luz cegadora del exterior. Caminaban con la cabeza gacha, llevando bajo el brazo cajas de cartón descoloridas y bolsas de plástico con sus pertenencias. Afuera, la vida de la Ciudad de México continuaba su ritmo caótico e indiferente. El ruido del tráfico, los vendedores ambulantes y la prisa urbana contrastaban violentamente con el funeral industrial que acababa de consumarse. Al cruzar el umbral, los obreros se agruparon en la banqueta, rehusándose instintivamente a marcharse de inmediato. Frente a ellos, un par de cerrajeros contratados por el juzgado comenzaron a pasar gruesas cadenas de acero endurecido a través de los barrotes de los portones principales. El chasquido de los pesados candados, al cerrarse, selló 70 años de historia ininterrumpida. La fachada de ladrillo, que alguna vez exhibió con inmenso orgullo el logotipo tricolor de Bimex y que representó el apogeo de la manufactura nacional, quedó reducida instantáneamente a la entrada de un colosal mausoleo urbano. La dispersión de la plantilla laboral fue silenciosa y desoladora. No hubo discursos heroicos en la acera, ni promesas de un futuro mejor.
porque la mayoría de esos hombres, rebasando los 60 años de edad, sabían perfectamente que el despiadado mercado laboral moderno no tendría piedad de ellos. Se despidieron con abrazos apretados, palmadas en la espalda y miradas cargadas de una incertidumbre aterradora. Uno a uno, comenzaron a caminar hacia la estación del metro o las paradas de autobús, perdiéndose gradualmente entre la multitud de la metrópoli. Atrás dejaban mucho más que su fuente de ingresos. Dejaban el orgullo de haber construido con sus propias manos las máquinas que alguna vez movilizaron a todo un país. Esa noche, por primera vez desde 1951, no hubo un turno nocturno preparándose para entrar. La enorme manzana que albergaba el complejo industrial de Santa María Insurgentes se sumió en una oscuridad inquebrantable, convirtiéndose en un inmenso y silencioso recordatorio de cómo la implacable máquina de la globalización es capaz de tragar, masticar y escupir sin piedad, incluso a los gigantes más invencibles. Años después de que los pesados candados judiciales sellaran para siempre las puertas de la calle Pino, la gigantesca nave industrial en la colonia Santa María Insurgentes permanece congelada en el tiempo, erigiéndose como un monumento involuntario a la caída de la manufactura nacional. El complejo, que en su apogeo llegó a producir casi 2 millones de bicicletas al año y empleó a más de 1.500 personas, es hoy un enorme y silencioso esqueleto urbano. La pintura de las paredes exteriores, antaño un brillante testimonio del orgullo corporativo, se ha descarapelado bajo el sol abrasador, revelando el ladrillo gris subyacente. Los vidrios rotos de los ventanales superiores permiten que las palomas aniden libremente entre las vigas de acero oxidadas y las gigantescas troqueladoras abandonadas, cuyas entrañas mecánicas fueron desmanteladas parcialmente por chatarreros clandestinos. Caminar hoy por las inmediaciones de la vieja fábrica es presenciar la profunda ironía del progreso. El mismo lugar que impulsó la movilidad de toda una nación, ahora yace completamente paralizado, devorado lentamente por el óxido y el implacable paso del tiempo. Sin embargo, el verdadero legado de Bicicletas de México no se encuentra sepultado bajo el polvo de su antigua matriz. Se encuentra vivo, rodando y resistiendo obstinadamente en las bulliciosas y caóticas calles del país. Es un fenómeno social y material casi poético. A pesar de que la empresa sucumbió ante la invasión comercial, sacrificó su calidad en sus años finales y terminó quebrando bajo el peso de la globalización. Las máquinas originales que forjó en su época dorada, durante los años 70 y 80, se niegan rotundamente a morir. Millones de aquellos robustos cuadros de acero, diseñados bajo las estrictas e indestructibles normas de Raleigh, siguen siendo la herramienta de trabajo diario y el medio de supervivencia de innumerables familias mexicanas. Basta con detenerse en cualquier esquina concurrida de la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey para presenciar este eco viviente. El repartidor de pan que surte las tiendas de barrio al amanecer, con su enorme canasta de mimbre atada al manubrio. El afilador de cuchillos que recorre las colonias, haciendo sonar su característico silbato. El cartero veterano que desafía las empinadas calles empedradas. Todos ellos confían ciegamente en sus viejas bicicletas BMX. E incluso en las instituciones públicas, el legado persiste. Cientos de elementos de la policía preventiva, conocidos popularmente como policletos, siguen patrullando las zonas peatonales montados sobre modelos clásicos de la marca, cuyos gruesos tubos de acero han sido repintados decenas de veces, pero que jamás han cedido ante el peso ni los baches. Estas máquinas se han convertido en auténticas herencias familiares. Los talleres de bicicletas de los barrios populares están llenos de abuelos que llevan los viejos cuadros BMX para que les cambien los rines o los frenos, asegurándose de que la bicicleta esté lista para ser entregada a sus nietos. Para el pueblo mexicano, la marca trascendió la categoría de simple vehículo para convertirse en un compañero inquebrantable de vida. La historia de Bicicletas de México es, en última instancia, una advertencia sombría y un espejo brutal de la industrialización latinoamericana. Nos muestra cómo la ambición desmedida, la pérdida de la identidad artesanal bajo la dictadura de las hojas de cálculo corporativas y la incapacidad para competir contra las agresivas políticas de subsidio asiáticas
Pueden destruir desde adentro hasta el coloso más grande. Bimex sobrevivió a las devaluaciones, dominó la tecnología japonesa de motores y enseñó a pedalear a un país entero, pero no pudo sobrevivir a la traición de su propia esencia cuando decidió competir abaratando su alma. Hoy, mientras la inmensa fábrica de la calle Pino aguarda su inevitable demolición para convertirse, muy probablemente, en un complejo de departamentos o un centro comercial, el rítmico y metálico sonido de las cadenas de aquellas viejas bicicletas sigue resonando en las calles. Es un sonido persistente que recuerda a todos que, aunque los imperios financieros y los tratados comerciales dicten quién vive y quién muere en los libros de economía, es la resistencia física, el trabajo honesto y el acero forjado con orgullo lo que verdaderamente perdura en la memoria de un país. El colapso de Bicicletas de México es mucho más que la crónica de una quiebra corporativa. Es una radiografía brutal de cómo la globalización sin filtros y la competencia desleal pueden devorar la identidad industrial de una nación entera. Bimex nos enseñó una lección dolorosa e imborrable. Cuando un imperio decide sacrificar su esencia artesanal, su calidad y su orgullo histórico para intentar sobrevivir en el lúgubre pantano de los precios bajos, firma su propia sentencia de muerte. La empresa perdió su alma mucho antes de que los candados judiciales cerraran definitivamente sus portones de acero. Sin embargo, la verdadera tragedia no reside en las hojas de cálculo ensangrentadas con números rojos, ni en las inmensas naves industriales devoradas por el óxido. Reside en las miles de manos callosas que forjaron ese acero. Fueron hombres y mujeres que dedicaron su juventud a ensamblar la libertad de movimiento de un país, solo para terminar siendo desechados y olvidados por un sistema financiero que priorizó el margen de ganancia por encima de la dignidad humana. Aún así, la memoria de este gigante se niega obstinadamente a desaparecer. Cada vez que una vieja y robusta bicicleta Bimex cruza una calle empedrada en cualquier rincón de México, soportando el peso del trabajo duro sin quebrar su cuadro, el legado de aquellos obreros vuelve a latir. Es el recordatorio inquebrantable de que las cosas construidas con pasión, sudor y respeto sobreviven a cualquier crisis financiera, a cualquier tratado comercial y, en última instancia, al olvido absoluto. ¿Qué opinas sobre el trágico destino de esta legendaria fábrica? ¿Crees que la industria tradicional podrá algún día recuperar el orgullo de sus años dorados? ¿O estamos condenados a depender para siempre de la manufactura desechable? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, nos encantará leerte. Si esta historia te ha conmovido o te ha hecho reflexionar sobre el verdadero valor del esfuerzo humano, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Acompáñanos en nuestro próximo documental, donde seguiremos desenterrando los secretos y las historias silenciadas detrás de los grandes gigantes caídos.